psicóloga Caroline Kleckner, quien ha venido ya por varias ocasiones a conversar con nosotros, a dejarnos un poco menos locos que de lo que ya estábamos, pero sabemos que siempre queda todavía temas que conversar en esta área psicológica, y es por ello que le damos la bienvenida y te saludamos con cariño. ¿Cómo estás, Caroline? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Qué Bueno, yo físicamente estoy ahí, yo lo comentaba en la mañana, medio convaleciente. Tiene una carretera. Así como la carretera del Chavo, pero... Oye, Caroline, bueno, yo creo que es importante esto que se ha generado en el último tiempo. Lo voy a colocar en el marco de lo que sucede. Sobre lo importante que es recuperar una herramienta que en su momento lo conversamos acá, la conversación. Exacto. La conversación es una llave fundamental para resolver muchas situaciones que tienen que ver con situaciones personales, de familia y de sociedad en general. Y claramente la conversación que tenemos ahora o que vamos a sostener ahora se suma un poco a lo que pasó hace un par de días atrás, que cómo analizamos un poco desde el punto de vista de la psicología lo que pasa, porque esta tiene muchas dimensiones psicológicas. Yo me atrevería a decir ahora que en lo personal yo he visto ya en algunas personas este agotamiento de demasiada información para poder decir, ya no quiero ver nada más, quiero hacer otra cosa. Antiguamente pasaba efectivamente que era como una catarsis de decir todo lo que uno piensa, lo que siente, pero nos encontramos de poquitito ahora con situaciones que ya como que ya como esto ya me está afectando más de la cuenta, entonces colapsa. Tiene una movilidad de repente la percepción de la gente. ¿Cómo podríamos analizarlo desde la psicología ese fenómeno? Es decir, ya como que me estoy saturando demasiado de esto, sin quitarle lo importante que es lo del movimiento. Claro, lo que pasa es que cuando uno no se toma el tiempo, que era lo que conversábamos un poco la semana pasada con Jessica y Rocío, de elaborar lo que está ocurriendo, el exceso de información, el exceso de emociones que tú vas sintiendo durante el día tiende claramente a agotarte por un lado y a sentir un nivel interno de sobreestimulación que no es menor. Es por eso que es importante darse espacio, aunque ya a lo mejor ahora las cosas se vean relativamente más tranquilas o ya que ya no quieras más, darse ahora más espacio para relajación, para relajarse. ¿Por qué? Porque uno en este espacio de relajación, además de tú incitar a tu cuerpo y a tu mente a estar en un estado de más calma, puedes volver a elaborar lo que está ocurriendo, volver a pensar y buscar otros tipos de argumentos para seguir sosteniendo por lo que tú estás peleando o luchando en este caso. Claramente, pero también, Caroline, yo creo que así como en las distintas situaciones que hemos vivido como país en las últimas semanas, en la vida en general siempre hay situaciones que de pronto nos descolocan un poco, que nos desbordan y que precisamente en ocasiones no sabemos o no tenemos las herramientas para conseguir ese equilibrio, esa paz, calmarnos. ¿Por qué no nos vamos por ahí en el tema precisamente abordando un poco de cómo llegar a esa tranquilidad y paz ante situaciones que de pronto nos superan? Claro, hay varios tips en realidad que se pueden dar en relajación que claramente no se pueden dar a lo mejor dentro de los espacios, ya sea en el trabajo, ya sea a lo mejor caminando en la calle, pero el tema es tomarse un espacio. Por ejemplo, hay un ejercicio bien simple y bien relajante que te toma aproximadamente 1 minuto, que es del Dr. White, que se llama 4-7-8, que es un ejercicio de respiración, donde tú inhalas por 4 segundos, luego retienes tu respiración por 7 segundos y botas por 8 segundos esta respiración, pero de una forma bien fuerte. ¿Qué activa esto? Justamente la capacidad de poder relajarte en el momento, que no solo sirve para relajarte en estas situaciones, sino que también para poder dormir en la noche. Ese, por ejemplo, es uno que tú podrías hacer durante el día. La idea es que este mismo ejercicio lo puedas hacer 4 veces, no más de 4 veces, porque la idea es que puedas continuar con tu cotidianidad y en la noche lo puedes hacer hasta 8 veces para poder lograr un buen descanso. Eso es uno de ellos, por ejemplo. ¿Puedes repetir? 4-7-8. Tú inhalas 4 segundos, retienes por 7 segundos y luego botas por 8 segundos. Por 8 segundos. Ese es un ejercicio bien simple que lo inventó el Dr. White, que él aún existe, si lo pueden buscar en YouTube. Es súper simple y les ayuda bastante, ya sea con situaciones que pueden estar ocurriendo durante el día. Se toman 1 minuto en el baño a lo mejor a hacer este ejercicio, hasta 4 veces, insisto, y en la noche lo pueden hacer hasta 8 para poder lograr un buen dormir.
Oye, yo veo esto desde la dimensión diaria un poco de lo que significa, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero tú logras entre tus pares a veces ver los estados de ánimo y claramente esto es un tema transversal porque la información, la situación que vive el país afecta a las personas de distinta manera. Vuelvo a retomar un poco lo que pasaba quizás los primeros días, que tenía que ver con todo este malestar retenido, efectivamente, que en términos prácticos, cuando uno conversa con un psicólogo o psicóloga, en este caso contigo, siempre te dice a ti que es bueno siempre decir lo que uno siente, efectivamente, para no llegar a esta situación de encontrarnos a tal extremo que efectivamente a veces lo que yo puedo decir puede herir o hacer cosas que van más allá de lo que a lo mejor quisiéramos hacer. Pero después viene el otro contrapunto, pues después que viene el desahogo, como mucha gente ya se ha desahogado y se sigue desahogando o está en proceso viene esta otra contraparte, es decir, efectivamente cómo yo logro compensar un poco ese sentimiento de frustración que tengo versus un poco también mi propia vida, porque más allá de que estemos manifestándonos, que sigo insistiendo que es un punto súper válido, pero como también logro construir mi vida diaria efectivamente y ser un aporte un poco también a lo que yo mismo puedo criticar. Me explico, porque a lo mejor yo puedo estar desde una tribuna así muy molesto, voy a soltar todas mis redes y llegar un momento en que digo ya perfecto, me siento un poquito mejor, sigo sintiendo que las cosas son injustas, pero cómo construyo mi tranquilidad y cómo también con mi tranquilidad apoyo o ayudo al resto, porque también se trata de ir sumando. ¿Cómo trabajamos eso? Claro, a lo que me refería justamente delante con elaborar es justamente tomarse estos espacios, porque uno cree que cuando tienes tanta información y tienes tanta frustración y la estás tirando hacia afuera, uno siente que con eso ya bastó. Y el elaborar significa que yo me tengo que distanciar un poco de estos espacios en los que estoy involucrado. ¿Para qué? Para repensar lo que me está ocurriendo. Algunos se pueden ayudar a lo mejor con un cuaderno y anotar ciertas cosas. Otros se hacen una pauta a lo mejor mental. Ya, esto me está pasando con esta situación. ¿Cómo puedo yo sentirme más tranquilo o más tranquila? Ya, sí, tengo que seguir moviéndome, tengo que seguir incitando a que hagamos un cambio porque esto es lo que a mí me mueve también. O por el contrario, no, parece que yo en este momento me siento muy agotado, muy agotada con todo esto, me voy a detener para recobrar nuevas fuerzas, replantearme lo que estoy, en este caso, pensando que debe ser el cambio mejor para Chile y luego volver a insistir en ello. Pero lo importante es elaborar, siempre es elaborar, porque si tú no elaboras, claro, vas como por la vida realizando ciertas acciones o tomando ciertas emociones como propias que a veces no son necesariamente tuyas y se desbordan. No las logras tú tampoco contener y menos vas a poder contener a tu entorno si tú primero no miras tu interior, por decirlo de alguna manera. Para intentar entender un poco también, claro, de lo que conversamos, sabemos que hay distintas personalidades, hay personas que tienen quizás un buen o un mal carácter, no sé cómo se denominaría en psicología este aspecto, pero evidentemente no todas las personas van a funcionar bajo la misma herramienta o el mismo ejercicio. ¿Qué pasa exactamente con estas diferentes personalidades? Hay de pronto personas que son un poco más reactivas, que tienden a, ante situaciones en específico, quizás actuar de una forma más agresiva, así como hay otras personas que son sumamente calmadas. Entonces, allí, ¿cómo hacemos con estas diferencias abismales en personalidad que existen? Claro, el tema, por ejemplo, quizás pensando en la violencia, por dar un ejemplo, la gente que ha llegado a lo mejor a violentar, ya sea de distintas formas, en distintos aspectos, de distintas instituciones, tiene que haber una escalada. Parte la ira obviamente con un estímulo, en este caso que tú lo puedes haber recibido, y luego ese estímulo tú lo puedes interpretar de diferentes maneras, y ese es el peligro, cuando uno interpreta este estímulo. Para las personas que a lo mejor tienden a ser más explosivas, como lo llamas tú, que otra, la interpretación es la que te lleva a hacer acciones que claramente después te arrepientes. ¿Y por qué son las interpretaciones? Porque a veces tu mente sigue funcionando o tú sacas tus propias conclusiones en base a un estímulo que tú recibiste. Y uno no suele
decirle a la otra persona así como, ¿me puedes explicar lo que me estás tratando de decir? Que yo te entiendo esto. No, uno suele sacar sus propias conclusiones y es ahí donde a veces lamentablemente uno tiende a descargarse no de la mejor manera posible. Pero que eso también tiene que ver, Caroline, con lo que sucede hoy en día en nuestro país, que también se ha instaurado una postura de que yo desde mi zona de confort no salgo porque así me siento tranquilo. Claro. Y tú defiendes tu postura, tienes tu credo, y ese credo efectivamente lo defiende a morir. De tal manera que efectivamente a veces es ilógico muchas veces, y a veces es como súper contradictorio de que nos encontremos en situaciones tan complejas que tienen que ver con que siempre estamos apelando al diálogo, apelamos al tema de la comprensión y ese tipo de cosas, y en este tipo de situaciones por lo general nunca sucede eso, porque a veces hay súper poco diálogo, en realidad no hay diálogo, no hay empatía, no hay nada, entonces cuesta un poco atacar esa tribuna o atacar esa situación cuando efectivamente nosotros nos encontramos con esa coraza, nos encontramos en esa situación que también tiene que ver con otro sentimiento que se ha acuñado mucho en nuestro país, que es la desconfianza. Yo no confío en ti, yo no confío en ti, no confío en nada, entonces mi tranquilidad se radica solo en mi espacio. Y bajo eso efectivamente yo tampoco quiero transar mis cosas contigo, porque efectivamente dentro de esa poca confianza no sé si efectivamente tú me vas a entender o no, entonces claramente nos generamos propios espacios que al fin y al cabo uno entiende que son dañinos, porque claramente no te va a hacer bien que te guardes todo, que no converses todo, y sucede también esto de que a veces podemos tener puntos de vista distintos y al final se transforma en una guerra fratricida entre tú y yo, sin la necesidad de poder tenerla, porque yo creo que tú también puedes convivir perfectamente con el otro si tuviésemos de verdad esa capacidad de conversación. Pero yo creo que efectivamente también el cambio radica efectivamente en tener esa voluntad de querer hacerlo y poder aceptarlo. Yo a veces me pregunto por qué es tan difícil llegar a eso, cuando efectivamente siempre estamos como pidiendo, escuchémonos más, hablemos más, y es el ejercicio que menos hacemos. Sí. Es difícil el mantener un foco, porque uno en el diario vivir está expuesto a muchos cambios, ¿cierto? Y a veces es súper difícil también ver las prioridades, porque uno generalmente como padres, por ejemplo, o personas de familia, o los hijos no, porque claramente están insertos dentro de nuestro sistema familiar, las prioridades para nosotros son que tenemos que trabajar para darle el alimento a nuestros hijos, y en eso se basa. De repente solamente nos enfocamos en nuestros hijos cuando los vemos ya muy mal, chuta, ya, hay que tratar. Hay que intervenir. Hay que intervenir, justamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, es verdad, porque esto uno suele criticar a los psicólogos con que hablamos desde la perfección de las cosas, en el sentido como que de un ideal. Un ideal, claro, que claramente jamás va a existir. Entiéndase que este ideal no significa en que uno no pueda ir mejorando día a día. ¿Qué pasa? Que uno dice, claro, ya, me desregulé, por decirlo, ya, hoy día no la estoy pasando bien, metí la pata, contesté de mala manera, le grité un poco más fuerte a mis hijos. Al tú ser consciente que estás haciendo, que ocurre eso, te estás viendo como ser humano tal cual eres, pero también tienes que hacer ciertas modificaciones, porque tu reacción afectó al que está al lado tuyo. Y al afectar que está al lado tuyo, ya sea tu amigo, tu amiga, tu compañero de trabajo, a tus hijos, tienes que hacer algo respecto a eso. ¿Y qué significa hacer algo? Es que reconocer y decir, sí, hoy no es mi día, hoy me siento mal, a veces no reacciono de la mejor manera y esta es mi forma de ser, pero hacerte cargo de que tú también tienes tus errores, no que uno va así como voy a ser perfecto o perfecta caminando por la vida. ¿Y qué pasa con las personas que, bueno, no quiero ofender a nadie, pero de repente son cabezaduras y les da lo mismo? Que van por la vida de pronto con brotes de ira, con brotes agresivos, y que tratan a las demás personas como les da la gana y realmente nunca se hacen cargo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo en ellos? ¿Es que simplemente efectivamente hay personas y personas? Más que haya algo malo, que uno tiene que, claro, es difícil no juzgar a la gente, pero también uno tiene que entender qué le puede haber pasado a esa persona para que reaccione a estas alturas de la vida de esa manera. Y uno puede decir incluso, ya, pero tiene esta edad, ya debería darse cuenta, pero no necesariamente.
nos damos cuenta de ciertas cosas, y es ahí lo complicado, lo compleja de la situación del convivir con diferentes tipos de personalidades, como se le quiera llamar, porque el aunar o consensuar una idea para poder seguir avanzando es sumamente complejo, porque tienes que estar atenta de todo lo que la gente necesita. Por eso que yo digo que hay que buscar una prioridad que sea común entre todos, que a veces no necesariamente tiene que estar inserta la emoción frente a esa idea que tú quieres llegar. Pero es que ahí también volvemos nuevamente a ese rasgo de inmediatez que tiene nuestra sociedad, y a ese rasgo un poco también de que mi necesidad es más importante que la tuya, po. Entonces yo voy a colocar, efectivamente, yo probablemente a lo mejor quiero que esto se haga así, porque efectivamente el primer beneficiado voy a ser yo, y me da lo mismo que a lo mejor tú o el resto que está más allá, o los 5, 6, 7 que también conformen mi equipo de trabajo, o mi grupo de amigos, a lo mejor también tengan el mismo beneficio que a lo mejor yo puedo tener, pues. Tiene que ver con eso, pero yo el fin de semana tuve una conversación. Generalmente yo converso harto con mis amigos, y eso yo por eso agradezco a veces tener los amigos que tengo, porque conversamos harto, cosas buenas, cosas malas. Pero ¿dónde radica un poco también ese ejercicio de que no solo sea yo, sino que también el otro que está allá también me comprende? Digamos, sabéis que en realidad nosotros también podemos mejorar esto, porque siento que llega a cierta instancia, y de hecho ayer después del programa de televisión lo conversábamos con algunos de los panelistas. Yo creo que también nos hemos acostumbrado a tal manera a que siempre responsabilizamos a un tercero, o creemos que alguien más va a hacer eso por nosotros, pero no nos involucramos nosotros en eso, porque estamos siempre esperando que sea el otro, y a lo mejor el otro que está al frente está esperando lo mismo. Entonces siempre estamos como en una situación como stand-by, siempre uno está esperando, y así se pasa el tiempo. Sí, pocos se hacen cargos. Entonces, ¿cómo atacar eso? O sea, yo creo que claramente tiene que ver con un ejercicio personal, claro, pero después, ¿y sumar el resto? Claro, como bien dices tú, hay muchos dichos que dicen uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿cierto? Es complejo el que está al lado tuyo, ya sea para una persona a lo mejor que no tiene la empatía que uno quisiera ver, lo aprenda en inmediatez. Es imposible. Pero ¿cómo puedo yo justamente verbalizar esto? Valga la redundancia, es verbalizándolo. Lo que yo estoy tratando de hacer es que podamos entre los dos comunicarnos de una manera diferente, porque veo que las 4000 veces que lo intentamos no funcionó. Entonces estoy buscando una 4001. ¿Te tinca, por ejemplo, te parece si volvemos a empezar? Porque la idea es que sigamos haciendo algún cambio, porque tenemos que seguir conviviendo, porque tenemos que seguir consensuando ciertas ideas, entonces tenemos que hacer algo distinto. Entonces proponer, pero si la otra persona claramente está cerrada, es difícil, no la puedes obligar tampoco. Pero yo creo que también tiene que ver a veces, Caroline, con espacios generacionales, porque sí, efectivamente... y yo creo que aquí hay algo de cierto. Yo creo que en todo este tiempo que llevo, por lo menos trabajando acá en este medio de comunicación, me he dado cuenta de que también tiene que ver a veces con etapas de edades, con ciclos de sí, personas, etcétera. Yo me acuerdo, y lo voy a conectar necesariamente con una petición que hoy día se habla mucho sobre mejorar la educación. Yo no digo que tuve una mala educación, pero las herramientas de la educación de mi época son muy distintas a las de ahora. ¿Y por qué te la voy a colocar? En la perspectiva de que la convivencia escolar que yo tenía en mi colegio era juntarnos en el consejo de curso, jugos y galletas, y que lo pasábamos bien. Pero hoy día el concepto de convivencia escolar tiene que ver con otra cosa, con entender que el que está al lado mío a lo mejor tiene otras realidades de vida, yo también tengo que ser más condescendiente con eso. Se trabaja mucho hoy en día en los colegios, y creo que siento que efectivamente hoy día los agentes de cambio pasan necesariamente por una comprensión de la sociedad, y pasa también por una educación que tenga que ver también con esos tópicos, no solamente con la cantidad de materia que te enseñan, la cantidad de libros que lean, la libertad también de enseñarte o a expresarte, sino que efectivamente a entender todas estas cosas que me rodean, porque no soy solo yo, po. Entonces yo creo que también tiene que ver con épocas del tiempo, y tiene que ver también con espacios generacionales. Por ahí a lo mejor podría ser. Las cosas cambian, el mundo cambia, claro, todo cambia. Hoy día los jóvenes no piensan que lo mismo de antes, entonces yo creo que ese tipo de cosas también mejoran. Y no sé también si Caroline, tú eres la más indicada para decirme si es así o no, que igualmente el contexto donde uno va creciendo, evidentemente ha cambiado a través de los años. Las personas,
el sistema, todo en general también forja algún tipo de reacción o personalidad en el ser humano como tal. Es decir, de repente eran distintas las reacciones antes, de repente en la época de mi abuelita, los contextos eran distintos, la sociedad era distinta, iban a otro ritmo además. Exacto. Pero ahora todo va cambiando. Entonces obviamente de repente las reacciones que podemos ver en las manifestaciones que hoy en día estamos viviendo de los estudiantes no van a ser las mismas reacciones que pueda tener un adulto mayor frente a lo que suceda. Entonces, además que no debemos olvidar que nosotros siempre estamos en proceso de ajustes. ¿A qué me refiero con ajustes? A lo mismo que estás diciendo tú, por ejemplo, Andrés, es que tanto generacionalmente hablando, tanto a distintas maneras de crianza, como lo mencionabas tú, y además con todo esto de Chile despertó, que necesita decir, que necesita estar en contacto directo, a lo mejor con los que nos están gobernando para que nos puedan escuchar. Todo eso son ajustes. Claramente se han cometido errores, se van a seguir cometiendo. Eso es parte del crecimiento. Uno cree que uno no puede equivocarse y eso es parte de la vida. ¿Cómo voy a aprender si no me equivoco? Pero ahí está el hacerse cargo. Exactamente. El tema es hacerse cargo. Y cómo me hago cargo es justamente lo que mencionábamos. ¿Sabes qué? De esta manera parece que yo no me estoy dando a entender. Quizás tú ves una sugerencia diferente. ¿Cómo podemos llegar a este acuerdo? Y esto claramente estoy hablando de un tú a tú. Es súper complejo cuando hay una sociedad entera manifestando ciertas cosas que se deben cambiar y que necesitan llegar a ser escuchadas. Es complejo. Nadie tiene la respuesta en este momento. Me refiero a los que estamos insertos en este sistema, no tenemos la respuesta. Por eso que están los ajustes, así como, no, intentémoslo por acá, no está funcionando. Intentémoslo por este otro lado, no está funcionando. Busquemos otra opción. Ya, ¿a quién se le ocurre algo diferente? Pero el tema es conversarlo y sacar hacia afuera lo que tú estás sintiendo. Caroline, y aquellas personas que asumen que de pronto tienen rasgos de personalidad un poco o más fuertes de lo común, de lo indicado, que sienten que no pueden controlar a veces sus ataques de ira o que sus reacciones son descolocadas versus a una reacción un poco quizás más tranquila que pudieran tener. ¿Esto se puede arreglar? O Sí. sea, ¿tiene maneras de pronto asistir a terapia psicológica, de conversarlo y modificarlo un poco? Sí, porque insisto, generalmente cuando hay una escalada en ira y que luego lamentablemente detona en violencia, un factor es porque obviamente no existen los argumentos dentro del interior de esa persona donde pueda expresar lo que sientes y aparece esto como ya más impulsivo a lo violento, pero también tiene que ver con cómo esta persona está viendo su entorno, que él quizás lo ve de una manera muy agresiva y que él necesita también expresar, o ella, de esa forma. Pero generalmente tiene que ver con estilos de crianza, lugares donde se desenvolvió, quizás gente que no sintió en contención como para poder ayudarlo. Hay familias en que se acostumbra a que las cosas se digan de una manera violenta, otros están en desacuerdo con que el enojo exista cuando eso no puede ser así. Existe el enojo, existe la tristeza, existe la alegría, existe el miedo y existen las variantes de cada una de esas emociones y hay que asumirlas y hay que tratar, cuando una persona ya se siente, como dices tú, con esta situación que no puede controlar, es posible el que se pueda modificar esta conducta en una terapia psicológica, por ejemplo. Bueno, Caroline, yo creo que es importante destacar varios puntos. Yo creo que la gente que se da cuenta de lo importante que es conversar. Sí. Yo creo que no conversemos, pero a veces el conversar a veces radica en 2 o 3 palabras, después ya volvemos a hablar de lo que nos interesa, que siempre es bueno. Exacto. Yo creo que hay ciertos momentos donde uno tiene que profundizar ciertas cosas y también sacar ciertas conclusiones. No tampoco quedarse con eso, porque la conclusión también te lleva a veces a decir si efectivamente yo lo estoy haciendo bien o mal, y si tú te das cuenta que lo estás haciendo mal, puedes hacerlo mejor. Exacto. Yo creo que ahí radica un poco también el aprendizaje y lo que nosotros también podamos influenciar de buena manera. En flexibilizarse y no rigidizarse. En el resto también de las personas. Bueno, muchas gracias. Vamos ahí a... Bueno, en pantalla van a aparecer tus datos probablemente para quien quiera conocer más al respecto de alguna situación en particular, ese tipo de cosas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar, y vamos a seguir analizando este y otros temas más. Gracias, Caroline. Siempre es grato tenerte y tu visita y conversar, a ver si nos